Buenos días, soy su servidor Pedro Romero Cárdenas y hoy vengo a hablarles de las empresas denominadas con el anglicismo de Joint Venture. Este trabajo está basado en las investigaciones del licenciado Gerardo Alfonso García López de la Universidad Nacional Autónoma de México, editado y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las empresas denominadas joint ventures en la actualidad no existe una definición legal de lo que es una empresa joint venture, porque se considera una figura típica que pocos sistemas de derecho conocen expresamente, limitándose para su existencia con el soporte de la teoría de los contratos de legislaciones nacionales. Cabe señalar que en primer lugar su origen es contractual. Una empresa joint ventures es una asociación de empresas conformada por dos o más personas físicas o morales consideradas o consorcios consideradas empresas que crean una tercera llamada joint ventures. Esta tercera empresa se crea para fines de lucro para los socios o los colaboradores que la crean. Esta creación de esta tercera empresa, básicamente, los socios convienen o convergen en aportar algo para esta tercera empresa, ya sea recursos económicos, ya sea recursos tecnológicos, ya sea recursos de mano de obra o de personal. Y la finalidad de esta unión de estas personas físicas o de estas personas morales es obtener mayores recursos, mayores ganancias, básicamente monetarias. Esto es básicamente la conformación de una empresa joint ventures. Las alianzas estratégicas son contratos celebrados entre dos o más personas por las cuales integran cada una por su particular una aportación y así definiendo las ganancias o utilidades que puedan tener cada participante. En concreto, las empresas joint ventures es un contrato entre dos o más personas físicas o morales que acuerdan emprender una actividad, ya sea de línea de producción, de una línea de servicio o una línea de distribución y de distribución de mercaderías. Este es un tipo de acuerdo comercial de inversión para los socios que puede remunerarlos o también es una colaboración de riesgo. Si hay ganancias, cada socio va a obtener sus propios recursos, sus propias utilidades, pero si esta empresa no hace o no llega a lo que se pacta cuando se crea, puede haber pérdidas, puede haber especulaciones y por lo tanto no van a obtener los beneficios que se pactaron. Pero básicamente están diseñadas, estudiadas para tener y crear riqueza, para obtener utilidades por parte de los socios. Estas utilidades son repartidas según el contrato con la que se haya formado esta empresa para cada socio, para cada participante de esta empresa joint venture. Como hacíamos mención, básicamente estas empresas usan la mejor tecnología, las mejores estrategias de mercado para que puedan tener utilidades y puedan tener riquezas en esta sociedad o en las sociedades en donde se crean. Básicamente las empresas joint venture son empresas para crear vínculos comerciales entre empresas o consorcios. Así es, el objetivo de una empresa conjunta puede ser muy variado desde la línea de producción,
productos de bienes, productos de servicio, hasta la búsqueda de nuevos mercados o en el proyecto mutuo en diferentes eslabones de las cadenas de producciones. Así es, en resumen, las empresas joint ventures son creadas por otras empresas, son inversiones, son alianzas que se hacen entre empresas, entre particulares, para crear una tercera y tener mejores ganancias, mejores utilidades y mejores formas de producción. Básicamente, esto es la creación de una empresa joint venture. Bueno, nuestro segundo tema en el cual vamos a hablar es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías, que se celebró en las Naciones Unidas en febrero de 2010 y es un parámetro legal internacional para poder hacer compraventa de mercaderías entre las naciones, entre estados, entre zonas, entre particulares que estén sus empresas ubicadas en diferentes estados o en diferentes países. Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el sexto periodo extraordinario de la sección de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento del nuevo orden económico internacional. Básicamente de esto es de lo que habla esta convención, considerando que el desarrollo del mercado internacional sobre la base de la igualdad de los beneficios mutuos constituidos y lo importante que constituye un piso plano y parejo para las empresas, para hacer compra-venta de mercaderías entre legislaciones distintas y países distintos en el mundo. En esta convención se estima la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa de la compraventa de mercaderías en el ámbito internacional. Esto es básicamente de lo que se trata esta convención, en el cual en esta convención se toma en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos que tienen los países que se inscribieron para esta convención, porque algunos tienen unas legislaciones, otros tienen otras legislaciones, un ámbito social distinto de donde se están creando los contratos de compraventa. Entonces esto hace una uniformidad de normas para poder tomar y hacer contratos de mercaderías en esas naciones o en esos estados, dando así a promover el desarrollo del comercio internacional en todo el orbe y en todos los países que se alinearon a esta convención. Bueno, la parte primera de esta convención nos habla de las aplicaciones y las disposiciones generales. Esto es, cómo se van a hacer las compraventas de mercaderías entre diferentes estados, entre diferentes naciones o entre diferentes zonas geográficas en el orbe. Es básicamente la parte 1 nos habla de este ámbito de cómo se aplica, cómo son las aplicaciones y las disposiciones generales de la compraventa de mercaderías internacionales. La segunda parte de esta convención de esta asamblea nos habla básicamente de la formación de los contratos, cómo se van a hacer estos contratos entre dos naciones distintas, entre dos legislaciones distintas, y cómo van a ser las entregas, cómo van a ser los pagos, cómo van a ser
las formas para realizar esta compraventa de mercaderías. Básicamente la parte 2 nos habla en los artículos 14 en adelante de cómo se forma, o sea, cómo se van a conformar estos contratos de compraventa de mercaderías internacionalmente. La parte 3 nos habla básicamente de la compraventa de mercaderías en las obligaciones del vendedor, en las entregas de las mercancías, los documentos que se deben de llevar, de tomar en cuenta, hacer anteriormente la compraventa de mercaderías internacionales. Los países tenían un cuello de botella. En las legislaciones no podían entrar mercancías, tenían costos más elevados por impuestos y aranceles, y esta convención lo que hace es que se vayan eliminando esos obstáculos que tenían los comerciantes para poder vender sus productos en otras naciones. Básicamente la parte 3 nos habla sobre esto de las obligaciones de los vendedores, de las estrategias que van a tener en mercados distintos, y las entregas y el servicio que le pueden dar a esas mercaderías desde la distancia. Como les mencionaba, esta parte 3 de la Convención de las Naciones Unidas, pues básicamente nos habla sobre eso, sobre la entrega de las mercancías, los documentos que deben de llevar, los derechos al que tiene los compradores, las obligaciones del comprador, el pago de los precios, la entrega de las mercancías, los derechos y acciones que tienen del cumplimiento del cumplimiento de contratos por el comprador, y la transmisión del riesgo. Básicamente es de lo que nos habla esta parte 3 de esta convención. Nos habla sobre las entregas y los pagos de mercancías o mercaderías internacionales. La parte 4 o final de esta asamblea de esta asamblea de las Naciones Unidas con referente a los contratos de compraventa de mercaderías internacionales, pues básicamente la parte 4 es la regulación de esto, ¿no? Como bien sabemos, las Naciones Unidas no pueden ingerir en las legislaciones de los países en donde se están haciendo estos tipos de contratos de compraventas, pero lo que sí puedo hacer es alinearlos y darles recomendaciones. Para eso el secretario general de las Naciones Unidas es asignado o designado como un árbitro para estos convenios, para estos contratos de compraventa de mercaderías internacionales. Básicamente de eso se trata este convenio de las Naciones Unidas, de tener un piso parejo, de tener precios justos tanto para quien produce como para quien compra, en ámbitos legales, y sea acorde y no sea pueda faltar a las legislaciones de los estados en particular. Bueno, esto es básicamente de lo que habla mis posturas, mis temas. Espero les haya agradado, espero hayan entendido o les haya podido expresar de lo que estuve hablando. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Romero y estamos aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas tardes.